Acompáñame a la palabra de Dios, Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Le invito a que me acompañe a escuchar lo que dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses. La esperanza que nos da la palabra de Dios, el recordatorio de la palabra de Dios para nosotros como iglesia. Así que lo invito a que me acompañe a Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Esto está siendo un poco más difícil de lo que yo creía que iba a ser. Pero ayúdenme a orar, mi hermano. Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30, nuestro tema para esta mañana, basado en nuestra serie de sermones sobre el libro de Filipenses, está titulado nuestro sermón hoy, Una ciudad dentro de la ciudad. Y veremos de qué se trata eso. Una ciudad dentro de la ciudad. Así que acompáñenme en Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Dice así la palabra del Señor. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para nosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Oramos. Padre, nuevamente gracias te damos en esta mañana por este tiempo juntos. Gracias por la iglesia, gracias por la obra que estás haciendo en nuestra vida, gracias por la paz y el consuelo que nos das dentro del dolor y el tiempo difícil, Señor. Te pedimos en esta mañana que hables a nuestros corazones a través de tu palabra, que nos fortalezcas a través de ella y nos dirijas a través de ella. Gracias por cada hermano, cada visita que está aquí hoy, cada persona que verá este servicio a través de la distancia, una transmisión. Te pedimos, Señor, que seamos fortalecidos, dirigidos por tu palabra en el día de hoy. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Como les decía mi hermano, hoy continuaremos nuestra serie de sermones que comenzamos ya hace unos meses, basada en la carta de Pablo a los filipenses. Y nuestro tema es una ciudad dentro de la ciudad. Hace unos 1500 años, si usted quiere ser un poco más exacto, 1574 años atrás, se publicó un libro por un teólogo del norte de África llamado Agustín de Hipona. Y ese libro se titulaba La ciudad de Dios. Ese libro, a pesar de que se escribió hace más de 1500 años, todavía sigue cambiando vida. El mensaje que hay ahí todavía sigue impactando vida. Todavía se sigue discutiendo en los círculos académicos de filosofía, de teología. Y es que en este libro, escrito por probablemente uno de los teólogos más importantes de la historia de la iglesia, el autor, Agustín de Hipona, habla de dos ciudades. Él dice, desde el inicio siempre ha habido dos ciudades. La ciudad celestial representa a Dios, su reino, y la ciudad terrenal, que representa al hombre pecador. La ciudad celestial, que representa todos los planes de Dios perfectos para la consumación de su reino, y la ciudad terrenal, que representa todos los planes nuestros en rebelión en contra de Dios. Y él dice, siempre hay una tensión entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Siempre hay una tensión entre los ciudadanos del cielo y los ciudadanos de la tierra. Así que Agustín de Hipona nos habla acerca de esto. Hace 1500 años atrás ya él nos animaba a pensar en esto. Hay una ciudad de Dios, hay una ciudad de la tierra, hay dos tipos de ciudadanos. Están los ciudadanos del cielo y están los ciudadanos de la tierra. En esta mañana continuaremos, como les decía, nuestra serie de sermones sobre el libro de Filipenses. Y ya hemos visto hasta este momento varias cosas. Pablo le llamó a la iglesia en Filipo los santos en Filipo. ¿Usted recuerda eso? Hoy regresaremos ahí un poco. Pablo dijo, ustedes están en esa ciudad allí en Filipo, en Grecia, pero recuerden su identidad. Ustedes son los santos de Dios allí en Filipos. Ustedes no se ganaron la santidad, ustedes no la compraron, es por gracia. Es a través de la obra de Cristo que ustedes pueden tener ese título.
de ser santos. Pero también vimos los siguientes versículos, cómo Pablo comienza a orar por la iglesia, ahí en el capítulo 1. Y él estaba orando, confiando, Filipenses 1:6, de que Dios estaba haciendo una buena obra en ellos y que Dios la iba a culminar. Así que Pablo ora para que ellos sigan creciendo en amor, en conocimiento, porque el Dios que había empezado una obra en Filipos la iba a terminar. Noten interesante lo que había pasado en Filipos, de que la gente se había convertido, Lidia, el carcelero, la mujer esclava, lo que están allá en Hechos 16. Esa iglesia que se empezó a formar en Filipos, Pablo decía, eso fue Dios, es una obra de Dios. Y si es una obra de Dios, Él la va a culminar. Él va a continuar obrando en esa iglesia. Vimos también, por último, cómo el apóstol Pablo, dirigiéndose a los hermanos allá en la ciudad de Filipo, le decía que él no sabía si él iba a salir de la cárcel. Recuerden que él estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. Que él no sabía si él iba a salir de la cárcel o él iba a morir allí. Pero sea por vida o por muerte, él decía, Cristo va a ser magnificado. Eso fue nuestro sermón del domingo pasado. Él decía, Cristo va a ser glorificado. Sea que yo salga de esta cárcel o sea que yo me quede vivo, lo importante, mi hermano, Cristo va a ser glorificado. De hecho, ahí aparece el famoso texto. Mi hermano, no es casualidad, providencia de Dios, que nosotros el pasado domingo estuviéramos predicando de eso. Y usted sabe que una de las cosas que decíamos era precisamente esa verdad. Y cuando Pablo le decía a la iglesia, mira, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y de hecho él decía, el morir en Cristo es una ganancia y es muchísimo mejor, Pablo decía, que quedarme aquí. Pero recuerden que él terminó diciéndole a la iglesia, pero yo preferiría quedarme aquí con ustedes un tiempo más, solo por el bienestar de ustedes. Solo para que Dios me permita seguir trabajando y sirviéndole a ustedes. Ese era el corazón de servicio del apóstol Pablo. Así que vimos esa verdad la semana pasada, esa convicción, y preguntamos si esa era tu convicción también. El miércoles oramos aquí por eso, pidiéndole al Señor que sea nuestra convicción, que tú y yo podamos decir, sí, para mí el vivir es Cristo. Para mí Cristo es suficiente, para mí Cristo es todo. Y el morir sería ganancia, porque es estar con Él por la eternidad, con el premio mayor. Es estar con ese tesoro que cuando ya lo encuentro, como la parábola, esa perla de gran precio, ese tesoro que cuando lo encuentro, ¿sabes qué? Voy y vendo todo lo demás. Porque ya todo palidece, ya nada tiene valor al lado de Cristo. Eso significa para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero miren entonces cómo el apóstol Pablo termina el capítulo 1, en nuestro sermón de esta mañana. Él termina el capítulo 1 invitando a esta iglesia a que ellos vivan de una forma diferente. A que ellos aprendan a vivir como iglesia según su ciudadanía celestial. Mis hermanos, esto donde estamos hoy, no el edificio, ustedes, porque el edificio se puede caer ahorita y seguimos siendo iglesia. Esto, nosotros, la iglesia, somos la ciudad de Dios dentro de la ciudad, dentro de Mercedita, dentro de Ponce, en Puerto Rico. Y Pablo quería que estos hermanos recordaran eso. Pablo quería que estos hermanos recordaran quiénes eran ellos en Cristo y que ellos tenían una identidad y que ellos tenían una ciudadanía que estaba guardada, reservada en los cielos. Así que hoy veremos tres maneras que el apóstol Pablo le enseña a través de los versos 27 al 30 a la iglesia sobre cómo vivir nuestra ciudadanía celestial aquí en la tierra. Cómo vivir según es digno del evangelio. Vea conmigo ese versículo 27 para comenzar. Miren esa primera parte del verso 27. Dice, solamente, como si le estuviera diciendo, antes de finalizar esta introducción, este saludo, solamente les recuerdo, pongan atención, les dice, que se comporten como es digno del evangelio, para que o sea que vaya a veros o que está ausente, yo oiga de lo que está pasando en su iglesia, en sus vidas. O sea, el apóstol Pablo, recuerden que él está preso, él no está allá con los hermanos en Filipo. Y él dice, no importa, si yo voy un día, me gustaría encontrarlos viviendo de esta manera, comportándose como dignos del evangelio. Pero aún si yo no puedo llegar hasta donde ustedes están, permítanme yo escuchar a lo lejos, que vengan reportes y me digan, ¿sabes qué?
La iglesia de Filipo es una ciudad celestial dentro de la ciudad terrenal. La iglesia de Filipo, ellos están viviendo el evangelio. Ellos se están comportando como es digno del evangelio. Oh, mi hermano, nuestro deseo, nuestra oración, que así digan de nuestra iglesia, de nosotros, de ti, de mí como iglesia, de la iglesia de Cristo en Puerto Rico y en el mundo. Que la gente allá afuera nos vea y pueda decir, ellos son ciudadanos del cielo. Eso es la ciudad. Eso se parece. Así va a ser la ciudad celestial. Así que mi hermano el apóstol Pablo, miren cómo comienza diciendo, les animo, compórtense como es digno del evangelio. Hay otras traducciones que presentan este versículo diciendo precisamente, compórtense como ciudadanos del cielo. Compórtense como ciudadanos del cielo. Lo que Pablo le está diciendo es, sean una ciudad dentro de la ciudad. Yo le repito la idea. Sean los santos de Dios en Filipo. Seamos nosotros los santos de Dios, los separados de Dios en Mercedita, en Ponce, donde Dios nos haya puesto. Eso es lo que Pablo les está invitando. Compórtense como es digno del evangelio, ahí donde ustedes están. Charles Spurgeon dice que la palabra compórtese ahí abarca todos los aspectos de nuestra vida. O sea, que cada aspecto de nuestra vida, dice el verso 27, compórtense como es digno del evangelio. Que cada aspecto de nuestra vida, cada acción, cada palabra nuestra, se parezca a Cristo. Esté dirigida por Cristo, por el evangelio. Esto es lo que el apóstol le está diciendo a estos hermanos. Compórtense como es digno del evangelio. Vuelvo y repito, hay otra traducción que literalmente dice, vivan según lo que ustedes son, ciudadanos del cielo. Es lo que el apóstol Pablo le está recordando a estos hermanos. Pero usted sabe que Pablo, preso en una prisión romana donde él estaba en ese momento, no solamente había escrito este mensaje a los hermanos allá en Filipo, también desde la cárcel había escrito un mensaje a los hermanos de Colosas. Y yo quiero que me acompañe por un momento, muy rápido, a Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Y escuche por un momento. El apóstol Pablo, el mismo que le dijo estas palabras a los filipenses que estamos estudiando esta mañana, el mismo que le está diciendo, compórtense como es digno del evangelio. Vivan según lo que ustedes son ahora, ciudadanos del cielo. Ese mismo le está diciendo en Colosenses 1:10 a la iglesia en Colosa lo siguiente. Él dice, nosotros no cesamos de orar para que ustedes anden como es digno del Señor. Lo mismo que le dijo a los filipenses. Para que ustedes anden como es digno del evangelio. Aquí le dice, para que ustedes anden como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar como es digno del Señor según Colosenses 1:10? Ahí mismo Pablo contesta. Agradándole a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que hermano, toma esas características y piensa por un momento, ¿estás tú viviendo como es digno del evangelio? ¿Estás tú viviendo como es digno del Señor? ¿Estás tú agradándole a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios? Regresando a nuestro pasaje de esta mañana, Filipenses capítulo 1, es lo mismo que Pablo le está diciendo a estos hermanos. Les está diciendo, yo les animo solamente que se comporten como es digno del evangelio. Que vivan de esta manera. Que vivan representando la ciudad celestial. Nosotros comenzamos en esta mañana cantando la canción Somos el pueblo de Dios. Eso es lo que nos da una identidad. Es lo que Pedro le estaba diciendo a las iglesias que le escribió cuando les dijo, oye, ustedes ahora son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y eso es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. Compórtense como es digno del evangelio de Cristo. Pero ahora, mis hermanos, aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30, de forma particular, ¿cómo vivimos según nuestra ciudadanía celestial? ¿Cómo se da eso en la práctica, Pablo? Miren lo que Pablo le va a decir ahora a la iglesia, los versos 27 al 30 del capítulo 1 de Filipenses. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se da en la práctica el vivir como ciudadanos del cielo? En primer lugar, miren lo que le dice ahí en la última parte del verso 27. Que yo oiga de vosotros que ustedes están firmes en un mismo espíritu,
combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que este es el primer punto. ¿Cómo vivir como un ciudadano del cielo aquí en la tierra? ¿Cómo vivir de una forma digna del Evangelio? ¿Cómo comportarse de una forma digna del Evangelio según lo que Pablo está diciendo en el verso 27? En primer lugar, manteniéndose firme en unidad mientras hacemos la misión de Dios. Manteniéndonos firmes en unidad mientras hacemos la misión de Dios. O sea, en otras palabras, mi hermano, ¿sabe qué Pablo le estaba diciendo? Se parecen mucho a unas palabras de Cristo que ya mismo vamos a citar. Pablo le estaba diciendo a estos hermanos allí en la ciudad de Filipo: oye, ustedes necesitan vivir firmes en unidad mientras trabajan en la obra, mientras hacen la misión de Dios, mientras combaten por la fe del Evangelio, mientras son iglesia en la ciudad de Filipo. Ustedes tienen que estar allí unánimes, siendo uno. Noten el énfasis: un mismo espíritu, unánimes por la fe en Jesucristo, por la fe en el Evangelio de Jesucristo. Así que es como si Pablo le estuviera diciendo, y por eso digo que esto se parece mucho a unas palabras de Cristo: oye, ustedes están allí en Filipo, ustedes son una ciudad diferente, ustedes son un pueblo diferente allí en la ciudad de Filipo. ¿Usted sabe cómo va a ser el testimonio allá afuera de que ustedes son diferentes? Si se mantienen unidos. Si ustedes se mantienen firmes en unidad mientras trabajan en la obra de Dios. Oye, eso no fue lo que dijo Cristo a sus discípulos. El mundo los conocerá. ¿Recuerdan eso? El mundo sabrá que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Si se mantienen unidos. O sea, la unidad de los creyentes, de los discípulos, era lo que iba a dar testimonio de que esta gente habían estado con Jesús y de que esta comunidad y este grupito era un pueblo de Dios, era gente diferente. O sea, Pablo le está diciendo a los hermanos en Filipo: oye, verdaderamente tienen que pensar en esto. Ustedes son un pueblo diferente, ustedes son el pueblo de Dios. ¿Cómo lo van a demostrar en este mundo caído, en este mundo pecador? Lo van a demostrar manteniéndose firmes en unidad, haciendo la obra del Evangelio. Mi hermano, y es que la misión se hace en comunidad. En el ministerio cristiano o en la fe cristiana no existen misioneros aislados. La misión, siempre se hace en comunidad. Nosotros hoy seremos testigos una vez más de eso. Como iglesia oraremos hoy por una de las nuestras que sale a una misión, respaldada en oración por nosotros. La misión siempre se hace en comunidad y Pablo le está diciendo a esta iglesia: recuerden eso, recuerden que ustedes son una comunidad y que juntos tienen que hacer la misión. ¿Y por qué Pablo enfatiza eso? Bueno, no nos adelantemos al domingo que viene o al de arriba. Al otro, porque el domingo que viene no predico yo, tenemos que predicar un vicario, ahorita le hablaré de eso. Pero cuando lleguemos a Filipenses 2, nos daremos cuenta que empieza ese pasaje hablando de una desunión. Habían problemas. Y si sigues leyendo la carta de Filipenses, te das cuenta, mi hermano, que había problemas en la iglesia de Filipo. Había división. Por eso Pablo tiene que recordarle esto desde el principio. Ustedes van a dar testimonio de que son mi pueblo. Una ciudad dentro de la ciudad, cuando se mantengan firmes en unidad. Porque ¿sabes qué? El mundo de afuera está dividido, cada cual para su lado. Cada cual poniéndose así por encima de los demás. La gente, si entra a la iglesia, si ve nuestra comunidad, no puede ver eso. Porque no vamos a hacer un testimonio de que somos una comunidad diferente. Usted sabe que cuando entran de allá afuera acá, lo que tienen que ver es cómo yo rindo mi voluntad. Cómo yo prefiero a mi hermano por encima que a mí. Cómo yo no estoy buscando ser el primero y estar por encima de todos. Ellos tienen que entrar aquí, ver nuestra iglesia y ver cómo cada uno de nosotros siempre quiere ser el último. Cómo cada uno de nosotros quiere ser siempre el servidor. Cómo en unidad trabajamos juntos. Cómo nos unimos para realizar la tarea que Dios nos mandó. Así que al final de cuentas, mis hermanos, debemos mantenernos firmes en unidad mientras hacemos la misión de Dios. Debemos estar firmes en el lugar donde Dios nos puso, en la encomienda que Dios nos ha dado.
Ustedes recuerdan la semana pasada, hay un pasaje aquí en el capítulo 1 donde Pablo dice, oye, yo estoy puesto aquí en la prisión, o sea, Dios me puso por un propósito. Yo le he podido evangelizar casi a todos los soldados aquí de la ciudad de Roma. Él quizás no hubiera tenido esa oportunidad de otra forma, pero Pablo dijo, mira, Dios me puso aquí, no fue casualidad. Dios usó esta cárcel, esta situación difícil, esta adversidad, para él cumplir sus propósitos, decía el apóstol Pablo. Y para que los hermanos se fortalecieran a hacer lo mismo. Así que al final de cuentas, Pablo decía, yo estoy puesto aquí en la cárcel. Y yo le decía que ese término puesto es como un soldado que está en una misión, que está en este lugar y él no puede salir de ese lugar. Él tiene que guardar esa puerta, esa entrada, esa muralla. Y cuando Pablo aquí nos está diciendo, o le está diciendo a la iglesia de Filipos, ustedes están firmes en un mismo espíritu, es la misma idea. Ustedes son una ciudad de Dios allí, ustedes son la iglesia de Dios allí en Filipos. Tienen que resistir todo el ataque del enemigo, tienen que prevalecer. Y tú sabes lo mejor de esto. Y eso es esperanza para mí como pastor especialmente. Lo que Cristo dijo en Mateo, capítulo 16, cuando dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, en otras palabras, que es el Señor el que hace que su iglesia prevalezca. Que es el Señor el que protege su iglesia, el que la preserva y la guarda. ¿Sabes qué? Eso nos quita un peso a los pastores de encima. Pensar que somos nosotros los que tenemos que preservar y guardar la iglesia de todo mal y que no pase nada. No, es Dios. Al final es Él. Bueno, ustedes no recuerdan cuando de camino a Damasco el apóstol Pablo se encontró con Cristo. En ese momento era Saúl el perseguidor o Saulo el perseguidor. Que Cristo le dice, oye, ¿por qué me persigues a mí? O sea, te metiste con la iglesia, te estás metiendo conmigo. Es Cristo el que defiende a su iglesia, el que la preserva, el que la guarda. Así que Pablo está animando a estos hermanos a que, sabiendo eso, que es Cristo el que preserva y guarda a su iglesia, pero ellos se mantengan firmes. Ellos son como una guarnición militar allí. Ellos no pueden dejar que el enemigo tome lugar. Ellos son la representación de la ciudad celestial dentro de una ciudad terrenal. Así que ellos tienen que permanecer firmes. Imagínense una batalla. Vienen soldados del ejército enemigo por todas partes, pero a ti, junto a tu comandante, a tu grupo de soldados, se le dijo, oye, ustedes hagan lo que hagan, aunque sea con su vida, pero defiendan este punto. No dejen que el enemigo tome parte. Pablo está diciendo lo mismo, mis hermanos. La iglesia de Filipos, ustedes hermanos, estén firmes, unidos, siendo la ciudad celestial dentro de la ciudad terrenal. Ustedes sigan luchando por cumplir esa tarea de ser una ciudad celestial. Hay un autor, Jonathan Leeman, es editor del ministerio Nine Marks. Ha escrito muchos libros muy buenos, nosotros hemos estudiado algunos de ellos aquí. Pero escuchen bien lo que él dijo en relación a este tema. Él dijo, es central para la obra de la iglesia mostrarle al mundo cómo será el cielo. O sea, noten lo que le está diciendo. Le está diciendo, al final de cuentas, lo más cerca que alguien verá aquí en la tierra de lo que es el cielo o lo que será la comunidad en el cielo, es una iglesia que vive en amor. Nosotros como iglesia, decía él, representamos el cielo aquí. En nuestras reuniones de iglesia, el mundo debe encontrar una ciudad diferente. En nuestras reuniones de iglesia, el mundo debe encontrar una ciudad transformada. La pregunta que tenemos que hacernos antes de seguir a nuestro segundo punto es, ¿eso real en nuestra vida? La gente de afuera puede mirar la iglesia y decir, oye, esta gente son diferentes, esta es la ciudad de Dios. Este es el pueblo de Dios. Te pueden mirar así en tu trabajo y decir, este compañero de trabajo es diferente, este pertenece al reino de los cielos, este no pertenece al reino de aquí en la tierra. Por cómo nos estamos comportando, cómo estamos viviendo. Así que en primer lugar, ¿cómo vivir de una forma digna del Evangelio? ¿Cómo vivir como ciudadanos del cielo? Primero, manteniéndonos firmes en unidad mientras hacemos la misión. En segundo lugar, verso 28, no teniendo miedo a los adversarios de la obra. No teniendo miedo a los adversarios de la obra, no teniendo
ningún temor, sino confiados en el Señor. Pablo le dice en el verso 28, en nada estén intimidados por los que se oponen. O sea, Pablo sabía que la iglesia de Dios estaba trabajando allí y Pablo sabía que iba a venir oposición. Siempre que se está haciendo la obra de Dios va a venir oposición de Satanás, del mundo. Así que Pablo sabía eso. Y Pablo le dice, oye, no se intimiden por aquellos que se oponen. Cuando ustedes quieren evangelizar, cuando ustedes quieren hablar de Jesús, cuando ustedes quieren ser la iglesia de Dios ahí en esa ciudad, va a haber mucha oposición, se van a levantar muchos enemigos. Y Pablo le dice, ustedes sigan confiando en el Señor. Ustedes en nada, noten el énfasis. Verso 28, en nada se intimiden por aquellos que se oponen a la obra de Dios. ¿Sabes que en mi mente automáticamente vino Nehemías? Porque Nehemías tenía una obra de Dios que hacer. Nehemías tenía una tarea. Dios le dio una tarea a Nehemías para dirigir la restauración de los muros de Jerusalén. ¿Y sabes que se levantó oposición? Mi hermano, Nehemías no había llegado y ya había oposición. Y hay un momento, y quiero que simplemente lo veamos para recordar y para usarlo como ilustración. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 4. Y mira un momento dado, cuando Nehemías está en medio de la oposición que él está enfrentando, como prácticamente él le dice al pueblo, o él anima al pueblo de Dios con las mismas palabras de Pablo. No se intimiden, no tengan miedo. Nehemías capítulo 4, versículos 14 en adelante. Se estaban levantando muchos enemigos allí que querían detener la obra de Nehemías y del pueblo de Dios. Y miren lo que dijo Nehemías, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y dentro de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Miren el verso 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. O sea, se levantó oposición a la obra que Dios estaba haciendo y que Nehemías y su grupo estaban haciendo. Y Nehemías simplemente le dijo, no teman delante de ellos. Pongan su mirada, anote lo que le dice, no teman delante de ellos. Acuérdense del Dios que los llamó. Pongan su mirada en el Dios grande, temible y fuerte. Le dice en el verso 14. O sea, en otras palabras, no los miren a ellos. Miren al Dios que los llamó, que los va a respaldar. Hermano, volviendo a Filipenses, es exactamente lo mismo lo que Pablo está en esta ocasión diciéndole a esta iglesia. Pablo le dice a los hermanos allá en Filipos en el verso 28, en nada estén intimidados por los que se oponen. Sigan mirando a Jesús. Sigan poniendo su mirada en la obra que Dios lo mandó a hacer. Ya había aparecido el verso 6 anterior a este verso 28. El Dios que comenzó la buena obra la perfeccionará, la terminará. Así que esta gente podía estar confiado y decir, oye, va a venir la oposición. Está viniendo mucha oposición a la obra de Dios. Pero como esta obra es una que empezó Dios, Él la va a terminar. Así que no tenemos que estar intimidados. No debemos tener miedo porque el Señor está con nosotros. Dice el verso 28 también que cuando nosotros hacemos eso, que no nos intimidamos frente a los oponentes, aquellos que se oponen a que nosotros hagamos la obra de Dios, aquellos que se oponen a que nosotros seamos un atisbo, un ejemplo o un modelo de la ciudad celestial dentro de la ciudad terrenal, aquellos que se oponen a nosotros como ciudadanos del cielo. El apóstol Pablo dice, no nos intimidemos delante de ellos. Cuando nosotros hacemos esto, dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición. O sea, en otras palabras, hacer esto
confiar en el Señor, permanecer firme, no teniendo miedo, no siendo intimidados por aquellos que se levantan en contra de la obra de la iglesia, esto lo que hace es avergonzar a los enemigos de Dios. Diciendo, oye, esta gente no nos podemos meter con ellos. Bueno, pasó en el tiempo de Nehemías. Tratamos y no podemos detenerlos. Pero de nuestra parte, dice el verso 28, para nosotros va a ser indicio de salvación. O sea, para el pueblo de Dios, el que permanezca firme, sin miedo, frente a la oposición, eso va a ser testimonio de que verdaderamente hay una obra de salvación en nuestra vida. De que verdaderamente somos la comunidad de los santos, los redimidos. Hermano, en otras palabras, cuando hay una iglesia, esto se aplica a ti como creyente, que eres la iglesia. Y estás en tu casa, estás en tu trabajo y encuentras oposición al evangelio que enseñas, que predicas, que compartes. Y no te intimidas por aquellos que se oponen. Aquí el pasaje está diciendo que los enemigos, entonces, ellos serán avergonzados. Y se dará testimonio también de la obra de salvación de Dios en tu vida. Así que en primer lugar, cómo vivir como es digno del evangelio, cómo vivir como es digno del Señor, cómo vivir según lo que somos, ciudadanos del cielo. En primer lugar, manteniéndonos firmes en unidad mientras hacemos la misión. En segundo lugar, no teniendo miedo, no intimidados ante los adversarios de la obra. Y en tercer y último lugar, vea conmigo los versos 29 y 30. Reconociendo el privilegio de padecer por la causa de Cristo. Reconociendo esa gracia que se nos da de incluso ser perseguidos por la causa de Cristo. Miren lo que dice el verso 29 y 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. O sea, Pablo le está diciendo a estos hermanos, oye, a ustedes les fue concedido como un regalo, como un privilegio de parte de Dios, como una gracia. No solamente que Dios los salvó y ustedes creen en Él ahora, sino también que ustedes pueden ser o pueden padecer persecución por su causa, y eso es un privilegio. Mi hermano, a veces no lo vemos así. O sea, Cristo está diciendo que es un privilegio. Vamos a ver una cita de Cristo ahora, donde Él dice lo mismo. Que somos bienaventurados cuando nos persiguen por su causa. Cuando nos señalan por su causa. Jesucristo había dicho en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesucristo dijo que si a Él lo persiguieron, a Él lo aborrecieron, a Él le hicieron tanto daño, a nosotros también no los iban a hacer, nos iban a perseguir de igual manera. Así que, mi hermano, tenemos que preguntarnos, ¿estamos viendo eso como un privilegio cuando nos persiguen por la causa de Cristo, cuando nos señalan, cuando mienten contra nosotros? Estamos reconociendo que eso es una gracia, como Pablo dice ahí. Dios nos ha concedido eso, no solamente creer en Él, sino también padecer por Él. Y Cristo había dicho que seríamos bienaventurados cuando nos persiguieran. La pregunta que tienes que hacerte en esta mañana es, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a no ser aplaudido, sino ser aborrecido por el mundo? Porque tú no eres como ellos, porque tú representas la ciudad celestial. Porque tus valores, tus pensamientos, las palabras que dices, las cosas que haces, se supone que representan una ciudadanía que está en los cielos y no aquí en la tierra. El mundo, mis hermanos, te va a aborrecer por eso. Así como aborrecieron a Cristo. ¿Estás dispuesto a eso? A no ser aplaudido, sino aborrecido por el mundo. Pablo le está diciendo a esta iglesia que ellos tienen que estar conscientes que eso es parte del paquete. Cristo lo dijo. Cristo, ¿tú quieres seguirme? ¿Qué le dijo después? Niéguese a sí mismo. Toma tu cruz y sígueme. Va a venir oposición. Hermano, en esta mañana, y ya aterrizando,
Yo lo invito a que usted y yo nos preguntemos hoy. ¿Estás viviendo como un ciudadano del cielo? Donde quiera que estás, en tu casa, ¿vives como un ciudadano del cielo? ¿Puedes decir tu esposa, tus hijos, aquellos que están más cerca de ti, o los vecinos, familiares, amigos, pueden decir, sí, esta persona, ese es un ciudadano del cielo? ¿Vives de una manera digna del Evangelio? Así comenzó todo, Pablo diciéndole en el verso 27, compórtense como es digno del Evangelio. ¿Está apuntando tu vida a Jesús? Como iglesia, en forma corporativa, tenemos que hacernos esta pregunta. Llega una visita por primera vez a la iglesia. Puede escuchar el Evangelio en los cánticos, lo puede escuchar en la predicación, pero preguntémonos hoy, ¿lo puede ver en la gente? ¿Lo puede ver en mí y en ti? El Evangelio vivo, en todo color, en la forma en que nos tratamos, en la forma en que vivimos, en la forma en que nos mantenemos unidos. ¿Está apuntando mi vida a Jesús? ¿Está apuntando mi vida a esa ciudad celestial? ¿Estoy siendo o estamos siendo como iglesia la ciudad de Dios dentro de la ciudad terrenal? Pero también de forma personal, vuelvo y repito, pregúntate en esta mañana para finalizar. Si tú estás aquí, no tienes otra opción. ¿Estás o eres parte de la ciudad de Dios o eres parte de la ciudad terrenal? ¿O eres un ciudadano del cielo con todo lo que eso implica? ¿O eres un ciudadano de la tierra con todo lo que eso implica también? Mi hermano, no hay punto medio. No existe tal cosa como una ciudadanía celestial teórica que no se viva en la práctica. Pablo está apuntando a esta iglesia y le está diciendo, compórtense como es digno del Evangelio. Ustedes son los santos de Dios allí en la ciudad de Filipo. Tienen que representar a Cristo. Mi hermano, como veremos las próximas semanas en nuestra continuación de sermones sobre Filipenses, la única forma de hacer esto, de vivir como ciudadanos del cielo, de una forma digna del Evangelio, es teniendo la mente de Cristo. Cuando usted pasa la página, ahí donde acabamos de terminar en Filipenses capítulo 1, verso 30, usted pasa la página y lo próximo que viene es el capítulo 2, donde presenta a Jesús como el modelo de servicio, aquel que no tomó el hecho de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se hizo un siervo. Y ese pasaje empieza diciendo, tengamos este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, tengamos la mente de Cristo, como otras versiones lo traducen. Pero hermanos, esa es la única forma en que podemos representar lo que somos como ciudadanos del cielo. Teniendo la mente de Cristo, pensando como Él, actuando como Él, viviendo como Él, siendo una luz en medio de las tinieblas. Que el Señor nos ayude en esta mañana, mi hermano, a recordar nuestra identidad, a recordar lo que somos, a recordar que tú eres parte de esta ciudad, que esto no fue una ciudadanía que tú compraste. Usted sabe que en el tiempo antiguo tú comprabas la ciudadanía, especialmente la romana. Tú la podías comprar, eso tenía muchos privilegios. Guardaba mucho dinero y compraba la ciudadanía romana. Pero esta ciudadanía celestial, mi hermano, tú no la compraste, tú ni siquiera la estabas buscando. A ti y a mí nos gustaba más ser ciudadanos de la tierra, rebeldes contra Dios. Esa es nuestra naturaleza como seres humanos. Pero sin embargo, Cristo un día te buscó, te llamó, te perdonó tus pecados, te limpió, te hizo una nueva criatura y te hizo un ciudadano del cielo. Mi hermano, y si eres un ciudadano del cielo ahora, todo debe ser diferente. Tu vida debe cambiar. Y debes empezar a vivir como eso, un ciudadano del cielo aquí en la tierra, siendo una ciudad dentro de la ciudad. Que el Señor nos ayude, mi hermano, y que recordemos hoy también por gracia. Hoy es un buen día, siempre, todos los días, cada segundo, pero hoy es un buen día más para decirle gracias, Señor, porque yo no estaba buscando esta ciudadanía celestial. Yo estaba perdido. Tú me encontraste, tú me buscaste y me hiciste un ciudadano del cielo por pura gracia, porque aquí es lo que hiciste tú. Oremos en esta mañana y démosle gracias al Señor.
Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, es perfecta, Señor. Gracias porque a través de ella nos recuerdas estas verdades. Gracias porque Pablo le estaba recordando a esta iglesia que ellos debían comportarse como es digno del Evangelio. Que ellos, Señor, debían vivir como ciudadanos del cielo. Señor, que ellos debían ser una ciudad dentro de la ciudad. Oh Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir como el pueblo tuyo, el pueblo santo, un pueblo separado, apartado. Que con lo que digamos, la forma en que hablemos, las acciones que hagamos, Señor, podamos mostrar que somos ciudadanos de otra ciudad. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque hoy una vez más nos recuerdas que fue por pura gracia que tú nos hiciste ciudadanos del cielo. Ninguno de nosotros lo merece, Señor. Ninguno de nosotros merece estar en esa ciudad celestial por toda la eternidad como cantamos hoy. Oh Señor, pero es por gracia tuya, por lo que hiciste en la cruz, porque te entregaste por nosotros, porque nos escogiste como objeto de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Y enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, para darnos esperanza, vida eterna, para darnos una ciudadanía celestial. Señor, nosotros anhelamos ya estar en esa ciudad. Pero mientras vivimos aquí en este mundo caído, Señor, te pedimos a ser dignos representantes de esa ciudad celestial aquí en la tierra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, como le dijiste a los filipenses, la buena obra que tú comenzaste allí en esa ciudad, la ibas a terminar. La buena obra que tú comenzaste en nuestra iglesia, Señor, sabemos que la vas a terminar. La buena obra que comenzaste en nuestra vida, Señor, sabemos que la vas a perfeccionar también. Gracias por tu palabra. En tu nombre amo, Jesús. Amén. Hermanos, damos gracias al Señor por este día, que podemos escuchar su palabra, que podemos estar juntos como iglesia, reuniéndonos una vez más. Hay varios anuncios que queremos hacer antes de terminar.